Una pregunta. Y en esta casa en primera plana al señor arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal. Me da un gran gusto que esté usted aquí. Es una personalidad además, pero desde luego muy distinguida y una jerarquía espiritual aquí en el estado de Sonora. Señor, le aprecio mucho que esté aquí de manera reiterada. Sí, muchas gracias, Javier, por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí esta mañana compartiendo mi fe y compartiendo también diversos asuntos pues de la vida de nuestra iglesia aquí en Hermosillo. Y esta mañana pues siempre cuando el fresco, la llovizna aparecen, como que el estado de ánimo cambia, es un ambiente diferente, nos sentimos más cercanos, más contentos, alegres, porque el mismo ambiente nos facilita una buena relación Nos con quita los la demás. irritación. Sí, sí, porque vaya, yo llegué aquí a Hermosillo en verano, junio del En la 2016. antesala del infierno, Casi, guardando casi. las proporciones, ¿sí? Entonces, el calor aquí en Hermosillo es un calor fuerte, seco, pesado. Yo acostumbrado al calor del noreste de México, un calor un tanto más húmedo, pero aquí el calor seco le da un plus particular, pero creo que con el tiempo se va medio acostumbrando uno a este calor y al final de cuentas lo disfruta y es parte de la naturaleza. Creo que la riqueza de este mundo en el que vivimos es que en el mismo mundo hay lugares áridos, lugares de mucha vegetación, lugares donde llueve mucho, otros sitios donde No la llueve. lluvia es escasa, lugares muy fríos, templados, calientes, y yo creo que toda esta riqueza del mundo pues le da no solo la variedad a la naturaleza, sino que permite que el ser humano se vaya adaptando y vaya poniendo lo suyo para transformar aquellos ambientes difíciles. Ese es un buen ambiente. Pues esta mañana de febrero 16 del año 2018 es muy fresca, señor arzobispo. Esta es una conversación. Iniciaré con lo siguiente. Don Juan Navarrete Guerrero estuvo 50 años como pastor de los católicos en el estado de Sonora. En realidad, una personalidad que abrazamos todos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, abuelos, padres, etcétera. Abrazamos la espiritualidad de que para nosotros es un santo, don Juan Navarrete. Después 35 años de don Carlos Quintero Arce y luego casi 20 años del señor Ulises Macías Salcedo. Déjeme decirle que en materia de arraigo, pues don Juan es el gran ganador. Don Carlos batalló, pero al final de cuentas fue abrazado por la Grey Católica Sonorense. Pero no hubo una buena química de don Ulises, como que no lo sentimos muy nuestro. Usted tiene aquí ya 2 años, señor arzobispo Ruy Rendón. ¿Le merece esto un comentario? ¿Qué esperaríamos de usted, vaya? Sí, yo me siento muy contento aquí en la arquidiócesis de Hermosillo. Soy norteño, nacido en Nuevo León. Siempre me gusta expresar que el sonorense tiene un plus particular dentro de la gran gama que tenemos en el norte de la República. Yo me siento muy acogido, creo que el ambiente sonorense es muy hospitalario, muy cálido en el buen sentido de la palabra, franco, directo. Yo en este año y medio, poco más de año y medio que llevo aquí en Hermosillo, me he sentido a gusto. En el contexto de la iglesia me voy haciendo presente en cada comunidad, con cada sector de la iglesia católica. Yo cuando contemplo el rostro de los feligreses en una parroquia, en un encuentro, en una reunión, yo veo en el rostro lo que está presente en el corazón y me siento bien recibido, me siento acogido. Creo que los católicos, las católicas de Hermosillo, de la arquidiócesis, tienen una gran esperanza de que en estos años, donde un servidor estará sirviendo pues como arzobispo,
yo pueda contribuir para seguir fortaleciendo la vida de la Iglesia Católica en el sentido de que cumpla la misión que Dios le ha encomendado. Bien, en ese tenor, señor arzobispo, la violencia. Antes, hace apenas unos cuantos años en Sonora decíamos, bueno, hay mucha violencia en Guerrero, en Michoacán, en la Ciudad de México, pero ya nos alcanzó al estado de Sonora. Y yo he escuchado que cuando la maldad se apodera del corazón de los hombres, olvidan a Dios. Y en lo particular yo creo que existe tanta violencia porque el hombre se ha olvidado de Dios. Y veo a la iglesia yo muy tranquila, no sé por qué, en ese sentido. Sí, yo he estado en 3 diócesis, comencé mi ministerio episcopal en la sierra del estado de Durango. Estuve allí en esos años álgidos del 2009, 2010, donde esta violencia se generalizó, no solo en Durango, sino en todo el país. Estuve 6 años ahí, años difíciles, sobre todo el 2009, 2010, 2011. Luego estuve en Matamoros, la frontera, el noreste de México, en Tamaulipas, donde hubo en aquellos años 2010, 2011, 2012, pues una situación bastante difícil en el contexto de la violencia, la inseguridad. Fui testigo de extorsiones, de balaceras, de asesinatos. Bendito Dios, no hubo algo directo contra la iglesia. Llego a Hermosillo y en 1 año y medio, comparando, valga esta expresión, creo que Sonora, comparado con Tamaulipas, es un estado muy pacífico. Sí. Sin embargo, la violencia está presente, quizás más en el sur del estado. Sí. Cajeme se ha distinguido por ello, sí, así es. Uh-huh. Y obviamente uno busca cuáles son las causas. A veces me da la impresión de que nos quedamos solucionando los efectos, los síntomas de la violencia y la inseguridad. Hay que profundizar en cuáles son las causas. Comentas de que el ser humano se ha olvidado de Dios, sin duda alguna, cuando una persona se aparta del camino de Dios, no toma en cuenta a Dios en su vida, se va a recorrer un camino complicado, obviamente alejado de Dios. Las relaciones humanas se van a convertir en competencia, se va a preferir más el interés personal, la riqueza, el placer, y en ese contexto sin duda vendrán otras consecuencias más graves como la misma violencia. Creo que sí, en parte es el ser humano se olvida de Dios, pero también siento que la estructura familiar hoy en día está muy dañada. Ha faltado ya esa formación que los padres daban a sus hijos hace tiempo. En la familia hace años había más tiempo para dialogar, para convivir, para estar en casa. Hoy en día todos en casa tienen pendientes, preocupaciones fuera del hogar, y creo, a mi modo de ver, que la institución familia está muy dañada. Se ha roto esa secuencia de enseñanza, de tradición, de compartir la vida, la experiencia interior, y en ese sentido esto repercute en la vida social, en muchos campos, y considero yo que uno de los campos es pues la inseguridad, la violencia que aparece hoy. Estamos a finales ya de la segunda década del siglo XXI y se dice que cada día gana más adeptos el protestantismo, las iglesias cristianas, otro tipo de religión, como que la Iglesia Católica está perdiendo cada vez más su liderazgo. ¿Cuál es no solo el llamado, sino la acción a seguir aquí ante esto que es una realidad?
Sí, la Iglesia Católica en los últimos años tenía una pastoral llamada de mera conservación. Es decir, yo, sacerdote, estoy sirviendo en este templo, en esta comunidad, en esta parroquia, y me dedico a administrar, a que la gente venga al templo. Si viene a solicitar un sacramento, se lo ofrezco con alguna catequesis. A esto le llamamos una pastoral de mera conservación. De un tiempo para acá, la Iglesia, en su reflexión, ha visto la conveniencia de salir en búsqueda de los alejados, favoreciendo la misión, la evangelización, incluso casa por casa, hacerse presente la Iglesia no solo en el templo, sino en los barrios, en los sectores, ahí donde el ser humano se juega su vida, su existencia. Creo que en estos últimos años estamos teniendo un cambio en cuanto a la pastoral, en la manera como nosotros como miembros de la Iglesia cumplimos con esa tarea de evangelizar al pueblo, a la sociedad. Y en cuanto a los temas en boga, la política o el camino a seguir lo establece el Papa Francisco. Le estoy hablando de temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas parejas unidas en matrimonio, vaya, entre comillas, cómo se trata la homosexualidad. ¿Tiene alguna instrucción precisa respecto a estos temas? Porque evidentemente el debate continúa, y el debate continúa entre grupos liberales, ¿sí?, que se reflejan mucho en la Ciudad de México, por cierto, y grupos conservadores, aquellos que dicen defendemos a la familia, y la familia es la unión de un hombre con una mujer, como la conocemos, como célula básica de la sociedad. Pero aquí a veces yo he escuchado al Papa Francisco referirse de manera muy, muy general y no cerrar la puerta a nadie, pero al mismo tiempo debe defender los principios que no ha cambiado en la Iglesia Católica. ¿Estamos de acuerdo sobre esos temas? Sí, en primer lugar creo que la persona humana es digna de buen trato, de respeto, y la Iglesia respeta y busca tratar de la mejor manera posible a cada persona, a cada individuo, independientemente de su condición social, de sus preferencias, de la manera como vive, porque la dignidad del ser humano es igual en todos los casos. Creo que este es un presupuesto fundamental que no hay que perder de vista. Si una persona tiene alguna preferencia sexual muy particular, esa persona debe ser respetada, debe ser bien tratada como un ser humano. Sí. Por otro lado, la Iglesia parte de la Sagrada Escritura, de la misma tradición de la Iglesia, de su misma legislación. Nosotros como asociación religiosa, en el acta constitutiva se nos dice que tenemos el derecho de transmitir la doctrina basada en la Biblia, en el catecismo de la Iglesia y en el Código de Derecho Canónico. Sí. En ese sentido, a partir de la Sagrada Escritura, del catecismo de la Iglesia, nosotros defendemos la familia tradicional, creo que es la expresión que todo mundo entiende, Sí. pero no por ello maltratamos o hacemos a un lado a una persona o a un grupo humano que toma otras decisiones respecto a la vida familiar. El Papa Francisco, en algunos documentos últimos que él ha elaborado, pues sigue insistiendo en la vida familiar. Imposible que él concluya que el matrimonio, como se entiende, se ha entendido en el contexto bíblico, en la misma tradición de la Iglesia,
sea hecho a un lado. Creo que esto es lo que para nosotros le da fortaleza, no solo a la vida familiar, sino al ser humano en su desarrollo, en su crecimiento como persona. En un debate público, defendería entonces al llamado matrimonio tradicional, en un debate público, Sí, donde fuera cuestionado, sí. usted como arzobispo de parte de esos grupos liberales diciendo, ese conservadurismo, esa ortodoxia, eso que ya es del pasado, se defendería de todas maneras ese principio pues del matrimonio tradicional, etcétera, lo que usted ha subrayado. Así es, sí. Bien, ahora, un paréntesis, yo le invito a que disfrute un sorbo de café, Gracias, señor arzobispo. gracias. Yo iba a aprovechar para decirle que estamos platicando con el señor arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal. Él tiene en Hermosillo casi 2 años. Llegó aquí a la capital del estado de Sonora, proveniente del estado de Tamaulipas. Es originario del estado de Nuevo León, pero él inclusive ofició, es decir, tuvo su servicio también en el estado de Durango. Es de lo que nos ha platicado él de manera breve. Y sí, la idea es platicar esta mañana para abordar algunos temas en un año también especial, señor arzobispo, porque es un año electoral. Y tradicionalmente o recurrentemente, en ocasiones de manera muy pronunciada, en otras a veces muy sutil, la Iglesia Católica tiene una participación en política. Se ha dicho que ha sido en su momento un exhorto en contra del gobierno en turno. En este 2018 el platillo principal el próximo 1 de julio, día de la elección, será la elección del nuevo presidente de México. Y hay también elección de senadores y diputados federales y diputados locales y presidencias municipales. ¿Cuál es la instrucción que la Arquidiócesis de Hermosillo, de la cual usted es titular, es para los sacerdotes, para esta comunidad, respecto al papel que deben de jugar ante esta jornada política? Sí, lo primero que tenemos que subrayar es que la fe no es un mero sentimiento, algo interior que se vive en las 4 paredes de un templo. La fe se proyecta en la vida en diversas dimensiones. Una persona creyente no es solo la persona que reza más bonito o que participa en el templo en las diversas celebraciones, sino más bien es aquella persona que sí disfruta de lo que un templo ofrece, una bella celebración litúrgica, un buen momento de oración, pero esta persona se compromete en la vida diaria, lleva a la vida su fe en la familia, en el trabajo, en la escuela, en sus diversiones, pero también en el campo de la política. Nosotros dentro de la Iglesia Católica señalamos que la política es una de las dimensiones de la fe, donde la fe se debe de proyectar. Obviamente, como iglesia o como ministros de culto, no podemos nosotros favorecer a un partido político. Mi deber como obispo respecto de los sacerdotes es invitar a los sacerdotes a que promuevan la participación ciudadana, porque todos los feligreses son ciudadanos y tienen el deber de participar en este mundo de la política, directa o indirectamente. El deber. Sí. Es un deber y es un obligación, derecho, sí. Un derecho también, sí. lo reconocemos. Así es. En este sentido, un sacerdote debe de ayudar a su comunidad para que participe en el tiempo de una campaña política, pero de manera especial el día de la elección, que de manera consciente, con un buen conocimiento de los candidatos, de las propuestas, ejerzan ese deber, ese derecho de elegir con libertad a sus gobernantes. Entonces los sacerdotes, al menos la palabra que yo les voy proponiendo es: motiven a la gente, que no sean indiferentes, que participen,
pero que razonen bien el voto, que no se vayan solo por intuiciones, impresiones, sino que analicen las propuestas y con mucha libertad, sin presión de nada ni de nadie, puedan elegir aquel candidato que consideren que pueda servir mejor al pueblo, a la nación. Nos vamos por el centro, por la izquierda o por la derecha, señor arzobispo, en esta elección presidencial. Bueno, creo que como ministro de culto no puedo yo decir derecha, centro, izquierda, porque estaría ya quizás manifestando una preferencia o inducir de parte del obispo a un candidato en particular. Creo que el pueblo de Dios, nuestra gente como ciudadanos, integrantes de este bello país, tienen toda la libertad de elegir aquel candidato que pueda, según ellos, servir mejor a la nación. ¿Lo han buscado ya usted algunos candidatos o aspirantes a algún cargo de elección popular? Sí, no, porque recurrentemente también buscan al señor arzobispo. Sí. Y buscan la foto. Sí, es una realidad. Sí. Es una realidad. Yo he entendido, aunque no parezca, que la precampaña o las precampañas ha sido un trabajo de los precandidatos con sus simpatizantes, con la gente de sus partidos. En ese sentido, debe ser esa la explicación de mi respuesta, que no, hasta la fecha no me han buscado. Creo que en su momento, ya cuando llegue ese periodo ya de las campañas, ya de los candidatos oficialmente hablando, sin duda tendré la oportunidad cuando ellos estén aquí de platicar con ellos. Bien. O al menos enviarles de alguna forma por escrito algunas sugerencias desde el punto de vista de la iglesia. Bien. ¿Cómo es su relación con la gobernadora Claudia Pavlovich, señor arzobispo? Sí, en general muy buena, muy positiva. Yo la considero una finísima persona. He platicado algunas veces de manera informal, nos encontramos en algunos eventos, siempre ella muy accesible. Yo me quedo admirado del conocimiento que tiene del estado de Sonora, de las personas. Es una mujer de la ciudad, ha crecido, conoce a la gente, a los diversos personajes de diferentes campos de la vida social. Claro. Y en ese sentido yo la considero una excelente persona que está cumpliendo de una forma extraordinaria, a mi punto de vista, con este cargo de servir al estado de Sonora. ¿Ella sí la ha buscado a usted? ¿Le ha pedido alguna vez algún consejo? No, en ese plan no, sino es sencillamente... La relación cordial. Sí, creo que un obispo debe de llevar buenas relaciones con los gobernantes en su municipio, en el estado, los legisladores. Nos corresponde como miembros de la misma sociedad, en este caso del estado o del municipio de Hermosillo, colaborar en lo que a nosotros nos toca como iglesia, buscando siempre el bien del pueblo, de la ciudadanía. Bien. Solo para fijar el precedente histórico. En su momento trascendió quizá dimensión de escándalo algunas afirmaciones del padre Herrera, Tomás Herrera. Y se dijo que se tomaría pues alguna decisión para darle seguimiento precisamente a su caso. Todos recordamos pues cómo él en un programa de radio mostró cierta frivolidad, ¿sí? Habló de condones y ese tipo de cosas y para muchos los ojos se le quedaron cuadrados, caramba. ¿Qué pasó con él? Es decir, se le sancionó, se le reivindicó, se le volvió a otorgar una parroquia, la titularidad de una parroquia, solo como precedente, señor arzobispo, porque es un caso especial el padre Tomás Herrera, pero quizás su mensaje
sirva, digamos, como precedente a la Grey y a la sociedad misma. Sí, bueno, yo hablé con él en su momento, periódicamente platico con él. En ese tiempo, en el verano, julio, agosto, Sí, sí me dolió mucho lo sucedido, lo reconozco. La iglesia elaboró un proceso, hizo un proceso para una sanción de tipo jurídico en el contexto de la iglesia, y la conclusión fue Tomás Herrera, padre Tomás, sé más discreto, no puedes recibir un cargo, no puedes estar sirviendo en una comunidad. Creo que esas son sanciones que la iglesia tiene cuando sucede este tipo de situaciones. Entonces, él no está al frente de una comunidad, él mantiene su vida sacerdotal de manera privada, discreta, como se lo he pedido en este proceso jurídico que yo llevé a cabo cuando sucedió aquello en el verano. bien. Gracias por la respuesta. ¿Cuándo se ordenó usted sacerdote, señor arzobispo? ¿Qué año? Sí, fue en 1979, 8 de septiembre. ¿48? ¿47 años? No, 38. Ah, 38 años, me fui 10 años más, es cierto. 38 años. 38 años. Sí. Bien, en todo este tiempo y por el sacerdocio y la jerarquía que usted ha logrado como arzobispo, ¿qué es lo que más ha aprendido de la condición humana? Sí, el ser humano es frágil, desearía uno que las personas fuéramos perfectas, sin embargo estamos hechos del barro, de tierra, y en ese sentido como una vasija de barro se estropea, se rompe con mucha facilidad. Sin embargo, nosotros como miembros de la iglesia somos conscientes de que llevamos un tesoro que tenemos que compartir. Lo llevamos en una vasija de barro que somos nosotros los ministros de la iglesia, pero también ese tesoro que compartimos lo reciben hombres y mujeres que están hechos de barro, de una condición humana frágil, no solo por enfermedades físicas, sino también por problemáticas personales, familiares, sociales terribles. En ese sentido, mi corazón, cuando contemplo un ser humano que ha caído, que vive en una situación de sufrimiento por diversas circunstancias, lo primero que aparece en mí es la compasión. Quizás no tenga yo la solución para remediar el mal, a veces son situaciones muy complejas, sin embargo, lo que uno sabe ofrecer, el evangelio, la cercanía, pues procura uno facilitarles a esas personas que tengan un rayito de esperanza, confortarlos cuando la persona se acerca por motivo de alguna situación moral. Yo le ofrezco el sacramento de la reconciliación, y es ese tesoro que es la gracia de Dios, el evangelio, que yo busco compartir con un ser humano que no es perfecto, que está a merced de mil situaciones inesperadas que quebrantan, que zarandean su vida, y de esa manera pues trata uno de cumplir, de hacer lo mejor posible su labor, su misión que uno ha recibido de parte de Dios. ¿Hasta dónde llegan las facultades del señor arzobispo en su arquidiócesis? Si, digamos, usted detecta algún problema, errores, alguna crisis, ¿usted puede o tiene capacidad de cambiar las cosas? Es decir, de fondo, no solamente de forma, o necesariamente debe de voltear a Roma. No, ordinariamente se piensa que nosotros los obispos o los sacerdotes recibimos instrucciones para todo de Roma. Cada diócesis, cada obispo tiene su autonomía en el buen sentido de la palabra.
El obispo en una diócesis tiene su consejo de pastoral, su consejo de presbíteros, su consejo económico, y estas personas cercanas, comprometidas, aconsejan, orientan. En este sentido, desde aquí, desde nuestra propia tierra, aquí donde nosotros vivimos, tratamos de ofrecer, de dar lo mejor para el pueblo de Dios, para la iglesia. Ciertamente el Papa, en este caso el Papa Francisco, su palabra, los documentos, sus orientaciones iluminan, y es un elemento importante que nosotros debemos de considerar en el cumplimiento de ese servicio que nosotros ofrecemos al pueblo de Dios. Los sacerdotes también son humanos, cometen errores, y ya tantos casos que hemos visto en el mundo. Usted mete las manos por el sacerdocio del estado de Sonora en términos de no caer en algún escándalo. Sí, bueno, como la pederastia, por ejemplo, sí, el abuso deshonesto. Sí. Es algo muy humano, señor arzobispo, y hay muchos casos. En el pasado ha habido aquí, afortunadamente, pocos, pero los ha habido, y en su momento se le aisló y se le invitó a reflexionar, pero en ese caso, ¿cómo estamos aquí ahorita? ¿Son confiables? Porque yo también me pongo a pensar, caramba, ¿cómo gana cada día más adeptos las otras iglesias? Vaya. Sí. Si la iglesia respeta y toma en cuenta las leyes civiles, si hay leyes que hablan de penalizar estos delitos, como obispos nosotros debemos de respetar, seguir, avalar estas leyes, tomarlas en cuenta. Sí. Yo, al hablar con los sacerdotes sobre estos temas, pues es lo que yo procuro subrayar, es decir, padres, hay leyes civiles que nos exigen un determinado comportamiento, un estilo de vida que respete a todas las personas. Cuando alguien transgrede una ley, pues está a merced del Poder Judicial y adelante. Quien la hace, la paga. Sí, en pocas palabras. El obispo es padre, amigo y hermano de los sacerdotes. Como hermano, busca uno en el diálogo con cada uno de ellos fraternizar, crecer en una buena relación, buscar la manera de que los sacerdotes en ese diálogo fraterno que uno busca tener con ellos, se comprometan y vivan esa identidad que tienen como pastores del pueblo de Dios. Como amigos, uno se acerca a los sacerdotes encontrando esa persona con la cual uno platica, con la cual uno se divierte. Recientemente recuerdo a un grupo de sacerdotes con los cuales fuimos a una ciudad aquí cercana a pasar un día de entretenimiento, de diversión, de convivencia. Sí. Son mis amigos, los sacerdotes. Y como padre tiene uno ese deber de orientar, de corregir, de motivar, de exhortar, de acompañar, como un padre debe de acompañar a sus hijos. Pero entendemos nosotros los obispos que como padres de nuestros sacerdotes, cuando un sacerdote falla, pues hay que llamarle la atención por el bien de él, pero también por el bien del pueblo de Dios. Bien, finalmente, señor arzobispo, época de crisis. Si algo, uno de los temas que yo subrayaría o subrayo de esta conversación es que yo le digo, como sociedad, pues hemos fallado. Caramba, yo creo que había mucha supremacía de valores en el pasado que en el presente, pero el mejor tiempo es el que está viviendo uno en este momento. Sí. Yo quisiera que usted hiciera un llamado finalmente a la familia respecto a esa pérdida de espiritualidad, en relación a las nuevas tecnologías de los jóvenes ahora, que tienen un mundo de información, pero al parecer tienen menos valores y saben menos. Sí.
Yo siempre que hablo de la familia pienso en mi familia de sangre, ¿Sí? y evoco ese tiempo de mi infancia, adolescencia que viví con mis papás, con mi hermano, allá en el pueblo, en Cadereyta, Nuevo León. ¿Sí? Disfruto recordando muchísimo esas tardes, esas noches en que sacábamos las mecedoras al patio de la casa o a la banqueta. Signo de una seguridad que Sí. ya es impensable en estos Y tiempos. nos poníamos a platicar, Sí, sí, sí. y eran pláticas muy sabrosas. Ahí es donde yo digo, los padres transmiten a sus hijos su experiencia de vida, van educando en ese diálogo familiar, en ese diálogo de amistad. En este sentido, yo disfruté mucho mi infancia, mi adolescencia con mi familia, con mis papás, con mi hermano. Teníamos todo el tiempo del mundo, no había tantos distractores, la vida era más sencilla, no había tanta actividad fuera de casa, más que lo normal, el estudio, el trabajo, etcétera, pero había muchísimo tiempo para estar en casa y uno disfrutaba. Yo tenía mis amigos en el pueblo, pero eran horarios muy precisos para la diversión, para la convivencia con ellos. Pero entendía también que mis papás y mi hermano merecían el mejor tiempo que yo les podía compartir, y ahí estaba en casa, procurando esa convivencia, ese diálogo con ellos. Hoy en día... Pero hoy es otro mundo, sí, señor arzobispo. Ciertamente, por tantas ocupaciones que tenemos, hay muchos distractores. Aquí el llamado es recuperar, quizás no el pasado en sentido estricto, aunque haya personas que digan todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que este tiempo, el tiempo presente, es el tiempo que nos está tocando vivir, y hay que aprovecharlo, y hay que volver a recuperar la institución familiar, porque ahí es donde se juega no solo el presente, sino el futuro de nuestra sociedad. Más tiempo en casa, las nuevas tecnologías, las redes sociales, las debemos de utilizar, pero no para beneficio particular, no como una mera diversión, no para estar en contacto con quien vive a kilómetros de distancia, sino con el que está ahí frente a mí, que es la persona real, concreta, que en este momento Dios está poniendo a mi lado. Creo que hay que valorar la presencia real, física, con las personas, y sí, que los medios nos ayuden a superarnos, a entrar en relación con las personas, a estar mejor informados, a formarnos mejor, pero el diálogo, el encuentro con las personas sigue siendo hoy en día fundamental para que las cosas mejoren, cambien, y sobre todo para que los ambientes familiares se fortalezcan. Bien. Señor arzobispo Ruy Rendón Leal, yo le aprecio mucho su presencia esta mañana aquí en su casa en Primera Plana. Gracias. Y sobre todo la oportunidad de intercambiar estas impresiones. Le aprecio de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Y muy buen día. Buen día. Iniciamos Gracias. el fin de semana. Que tenga usted un espléndido fin de semana. Igualmente. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos. Pendientes.